Paletas. Los colores de la pasión. Pablo Picasso. La crucifixión. La crucifixión, pintado en París y fechado al dorso, 7 de febrero de 1930, no fue expuesto más de 2 veces durante la vida de Picasso. El cuadro forma parte del lote de obras donadas al Estado francés por los herederos del pintor, en regla con los derechos de sucesión. El inventario de los miles de objetos dejados por Picasso ha permitido otro enfoque de la obra del pintor. Como Goya, Picasso se había armado una colección personal que no reflejaba exactamente lo que exponía o vendía. Figuraban allí esculturas, cerámicas, numerosas libretas con apuntes de dibujos y cuadros a veces difíciles de clasificar, como la crucifixión. En febrero de 1930, Picasso tiene algo más de 48 años. Es rico y célebre. Está casado desde hace 12 años con Olga Koklova. La conoció en 1917 en Roma, donde la joven bailaba en los ballets rusos de Sergio Diaghilev. Para Diaghilev, Picasso había compuesto el telón de fondo, los trajes y los decorados de Parade. En 1921, Picasso y Olga tuvieron un hijo, Paulo. Viven en la calle La Boétie, cerca de los Campos Elíseos, en un departamento muy burgués. En el piso superior, la misma sucesión de piezas sirve de depósito desordenado y de atelier para el pintor. Hacia 1925, las relaciones de la pareja se degradan. Picasso se siente atraído por sus amigos artistas y por la vida de bohemio. Olga, más mundana, se aburre. Ella multiplica las escenas de celos, espía al pintor, lo acosa. Las crisis se suceden, siempre más violentas. Es en este contexto que Picasso pinta, a comienzos de 1930, una crucifixión. El decorado del Calvario y varios de los personajes son reconocibles. Cristo sobre su cruz, los soldados que juegan su túnica a los dados, el centurión que hiere al costado del torturado para asegurarse de su muerte. Los 2 ladrones descendidos de sus cruces y cuyos miembros los soldados quebraron. Otros personajes son más difíciles de identificar. El tema puede sorprender en un pintor conocido por su ateísmo y su indiferencia a los temas religiosos. Sin embargo, el análisis de sus libretas de dibujos y de los archivos ha mostrado que la pasión de Cristo había sido abordada varias veces por Picasso y que tal vez la crucifixión de 1930 tenía muchas otras implicancias subterráneas. Cabeza de perro y Cristo crucificado, 1892. Picasso tiene 11 años. Cristo crucificado, 1896.
Cristo ante Pilatos, 1896. Mujer rezando a la cabecera de un niño, 1899. Rostro de Cristo, 1901. Cristo en la cruz, 1902. Crucifixión en medio de escenas de abrazos, 1903. Picasso vuelve a la crucifixión hacia 1915-1918 con un dibujo a la mina de plomo. En la misma época, ejecuta varios dibujos de inspiración cubista, donde son puestas en escena las tres cruces. El Caballero de la Lanza hace su aparición. Nuevo retorno a la crucifixión en 1926, con un dibujo a la pluma. Un Cristo con brazos ampliamente separados. El centurión con lanza, figuras llorosas y un cuerpo tendido en primer plano. En mayo y junio de 1929, nueva serie de dibujos. 25 y 26 de mayo, una mujer desnuda está de rodillas, los brazos levantados, descompuesta hasta tal punto que su rostro es visto al revés y su nariz, como un órgano fálico, apunta hacia su ano y su sexo. Para Picasso es María Magdalena, ya que él la reubica en un dibujo del 10 de junio. Ella está al pie de la cruz, se ven los pies de Cristo, un fragmento de la escalera, los jugadores de dados, los centuriones y toda suerte de rostros de la muchedumbre. 17 de junio, igual dibujo, pero simplificado. 18 de junio, las formas del dibujo del 10 de junio son retomadas con juegos de sombreados. En 1930, un dibujo al lápiz ubica nuevamente a varios de los actores del sacrificio. La luna está presente a la izquierda, el sol a la derecha. Siempre en 1930, algunos días antes de pintar la crucifixión, Picasso dibuja en una de sus libretas la cabeza gesticulante que figurará del lado izquierdo y la cabeza de manta religiosa a la derecha. Él agrega indicaciones de colores. La crucifixión es un trozo de contrachapado sobre el que Picasso pintó directamente al óleo. No es aparente ninguna capa de apresto. La técnica es simple. Los trazos limitan las formas, que son dadas por manchas de colores realizadas al pincel y con cuchillito de paleta. El tinte de los trazos del dibujo varía según los colores. El Cristo en la cruz y el personaje dentado han sido pintados sobre un fondo negro. Los toques de blanco están dispuestos de manera de dejar en reserva los trazos negros del dibujo. Un solo objeto está tratado en relieve, la forma maciza verde arriba a la izquierda. Un sombreado de pinceladas rojas y azules abraza el volumen. Picasso pintó la forma triangular amarilla abajo a la derecha, sobre un fondo verde que es visible no lejos. Igual la superficie azul, al extremo izquierdo, fue pintada sobre un fondo verde esmeralda del que no resta más que un elemento a la izquierda de la figura gesticulante. El pintor, por lo tanto, ha retomado varias veces su composición hasta lograr un equilibrio cromático satisfactorio. Además del negro y el blanco, la paleta muestra una decena de tintes: amarillo, ocre, verde claro, verde oscuro, azul de ultramar, más o menos claro o puro, por lo tanto más oscuro para ciertos trazos,
además púrpura, bermellón, anaranjado. Las formas coloreadas están entremezcladas. Los colores complementarios o casi complementarios están yuxtapuestos de manera de obtener los contrastes más estridentes y también efectos ópticos agresivos. Es como si la exuberancia y el choque de los colores quisieran traducir el paroxismo del sufrimiento. La oposición brutal entre las siluetas blancas del centro y el fondo negro resume todos estos contrastes. El color sirve también para dramatizar algunos fragmentos de la escena. Los cuerpos dislocados de los dos ladrones pasan del amarillo al azul como si poco a poco fuesen ganados por la muerte. El brazo de Cristo y la parte de la cruz sobre la que el hombre está por clavarlo son todavía amarillos, aún no invadidos por la blancura del grupo central, blancura que evoca el cadáver y el sudario. La lanza del centurión, primero roja, se vuelve ocre cuando pasa delante de la escalera y negra cuando pasa a la zona blanca. Esta gama de colores sin duda fue inspirada por Picasso por la iluminación del Apocalipsis de San Severo, un manuscrito medieval al cual su amigo Georges Bataillé consagra un artículo en la revista Documentos en 1929. Esta revista, que mezclaba etnografía y arte en un espíritu cercano a los surrealistas, hizo muy a menudo referencia a las obras de Picasso. Las iluminaciones del Apocalipsis de San Severo están basadas en la oposición de los colores. Así, en Satán y las langostas se enfrentan dos pares de colores, rojo, anaranjado y verde, marrón, violeta y amarillo. Estos colores no son complementarios, pero producen un efecto irritante, reforzado por el azul oscuro de los personajes y de las langostas. En el centro, Satán está pintado en blanco y negro. Los personajes de la crucifixión son chatos, sin sombreado, como en las pinturas ingenuas, el afiche popular o el dibujo animado. Ellos son vistos de frente o de perfil, como en la pintura egipcia. El espacio del Gólgota está apenas sugerido, pero las cruces de los dos ladrones, pequeñas, parecen muy alejadas. Del mismo modo, el centurión con lanzas, que debería encontrarse cerca de la cruz y delante de la escalera, es tan pequeño que parece estar a decenas de metros detrás, sobre la cima de otra colina. Todavía un recuerdo de las iluminaciones del Apocalipsis de San Severo. En el diluvio, los personajes desproporcionados flotan en un espacio sin límite y sin perspectiva. La mirada es desviada por la proliferación de los miembros. Primero, el espectador no percibe si el gran pie azul de la derecha pertenece al personaje con máscara amarilla y roja, o a su vecino, o al soldado que juega a los dados. Él descubre después que la máscara amarilla y roja es él mismo provisto de pies pequeños. El cuadro respeta una simetría clásica. La cruz está situada en el centro y los grupos de personajes se equilibran a derecha e izquierda. Los montantes y las barras de la escalera cortan espacios geométricos y rítmicos. La crucifixión, tal como es reproducida en los libros o los catálogos, mezcla los límites del espectador. Ella podría ser tanto un vasto fresco como un gran cuadro de género. La sorpresa del visitante del Museo Picasso se debe tanto a la estridencia de los colores como al descubrimiento del tamaño modesto del cuadro. 51,5 centímetros por 66,5. En la puesta en escena del Calvario, los pintores clásicos subrayaban a veces el suplicio excepcional de Cristo, aludiendo a los dos ladrones de las cruces en T, sobre las cuales estos estaban atados y no clavados. Es la forma que eligió Picasso. Los ladrones yacen en tierra después que se los ha bajado de sus cruces y se les han quebrado los miembros.
El pintor retoma siluetas desarticuladas que él ya ha pintado los años precedentes. Acróbatas, o nadadoras. Recuerda también, sin duda, los ahogados del diluvio en el Apocalipsis de San Severo. El Cristo del dibujo de 1927 tenía aún una estatura imponente y una cabeza detallada. El de la pintura de 1930 tiene brazos muy someros y el aire frágil como un niño. Su cabeza minúscula y redonda, donde solo 3 puntos figuran ser los ojos y la boca, se inspira en las estatuas de las Cíclades, que mostraba la revista Cuadernos de Arte en 1929, justo después de un artículo consagrado a las telas recientes de Picasso. Esas telas recientes, las bañistas, fueron pintadas en Dinard en verano de 1928. Ellas muestran también esas cabezas pequeñas y esos cuerpos deformados. El Cristo, tratado en blanco, está ubicado sobre un fondo negro. Según el Evangelio, en el momento de la agonía se hacen las tinieblas. No es la primera vez que Picasso pinta un personaje con los trazos en cruz. Así, en abril de 1925, después de una visita al ballet ruso en Montecarlo, el pintor ejecuta un gran cuadro, La Danza, que modifica al enterarse de la muerte de su amigo de juventud, Ramón Pichot. Picasso, en una declaración, reconoció que la sombra de la derecha era la de Pichot. La figura de furia desencadenada a la izquierda podría ser la mujer de Pichot, Germaine. En 1901, en Barcelona, uno de los amigos de Picasso, Carlos Casagemas, se había suicidado por amor a ella. Él sería el personaje central de La Danza, mitad hombre, mitad mujer, con los brazos en cruz. Al pintar a Casagemas en su lecho de muerte, Picasso había utilizado ya contrastes violentos. Esta paleta corresponde, sin duda para él, a la emoción más grande. Él la reencuentra 30 años más tarde en la crucifixión. La danza, que parece oponer los dos hombres a la mujer desencadenada, puede ser leída también como una alusión a la vida personal de Picasso. Germaine, responsable de la muerte de Casagemas y mucho más tarde de la desdicha de Pichot, es otra figura de Olga, hecha responsable de la asfixia progresiva del pintor. La figura blanca y bestial pegada contra el Cristo es probablemente su madre, la Virgen María. Tiene 2 ojos pequeños juntos, como un pez chato. La boca abierta muestra algunos dientes. Ella tiene el rostro de las mujeres pintadas el año precedente en El beso o El gran desnudo en un diván rojo. El hombre que clava sobre la escalera recuerda a varias figuras filiformes que inventa Picasso en esa época, eco de esculturas africanas. Desde comienzos del siglo, los pintores y sobre todo los cubistas como Braque o Picasso coleccionan las artes primitivas y se inspiran en ellas. La escalera oblicua estaba ya presente en el proyecto y después en la versión definitiva del telón de fondo para el Ballet Parade en 1917. Otra reminiscencia, un grabado de Jacques Callot de la serie Las desdichas de la guerra. El árbol de los ahorcados con sus 2 ramas principales se parece a la cruz. Contra su tronco, oblicua, una escalera. Al pie del árbol, 2 soldados juegan a los dados. Es a Callot a quien Picasso pidió prestado el tambor. Los 2 soldados son deformes, monstruosos, y tienen perfiles de aves al acecho. El centurión a caballo con su lanza no tiene ya el papel que ocupaba en algunos cuadros de Quattrocento o también en Rubens. Tampoco tiene ya la importancia que le acordaba a Picasso en sus dibujos. Esta vez es minúsculo y se parece a un picador.
uno de los personajes clave de la corrida. Muchos años más tarde, Picasso volverá a este acercamiento entre la crucifixión y las corridas de toros. En una serie de dibujos de marzo de 1959, Toros y Toreros, el torero es asimilado a un Cristo crucificado. Cerca de la cruz, a caballo sobre la frontera entre la zona de tinieblas y la zona de claridad, se yergue una pequeña figura enigmática. Picasso ha dado de ella una versión aislada en 1929. Es una imagen que une al sol y la luna, pues el día y la noche se suceden en el momento de la muerte de Cristo. El sombrero triangular podría simbolizar el gorro frigio que cubre el dios persa Mitra. Dios solar, él pesaba las almas en el más allá. Se le sacrificaba a un toro. Picasso pudo haber sido seducido por la aproximación entre el cristianismo y esta religión sacrificadora primitiva, de la cual la corrida sería una lejana supervivencia. El tema es abordado por Georges Bataille en un número de documentos en homenaje a Picasso. En su texto, Sol podrido, Bataille opone dos imágenes del sol. El sol del mediodía, la concepción más elevada y más abstracta, y la imagen del sol mirado fijamente y que se torna horriblemente feo, vuelve ciego o loco. Él identifica al sol mirado con el hombre que degüella al toro en el culto de Mitra. Así, la figura situada a la derecha tiene el lugar que tenía el sol en el dibujo preparatorio de 1930. Rostro solar con ojos rojos, coronado de plumas o de rayos. Recuerda él también a ciertas esculturas de África o a ciertas máscaras o yelmos de Oceanía. Es la figura de un dios o de un brujo participando en una ceremonia de la cual Cristo y el personaje que evoca a Mitra serían los otros principales actores. O si no, una suerte de arcángel resplandeciente como hay en los juicios finales de la pintura clásica. El objeto verde situado a la izquierda sería la esponja que un hombre embebe en una mezcla de vinagre y agua, la bebida de los soldados romanos, y la tiende a Cristo, que en su agonía ha pedido de beber. Picasso hace de ella una masa enorme, en relieve, amenazante, como una roca lista a aplastar al personaje que se encuentra debajo. Este personaje ambiguo ocupa el lugar que tenía la luna en el dibujo preparatorio de 1930. Su boca muy abierta tiene, en efecto, forma de media luna. Su perfil evoca el de algunas esculturas de Oceanía. Es un pájaro abigarrado, una suerte de loro de pico abierto, montado sobre un cuerpo de forma humana. En los meses que preceden a la crucifixión, Picasso pinta varias veces a tales monstruos. Pinta también cabezas de mantas religiosas posadas sobre cuerpos explícitamente femeninos. Una de esas figuras se reencuentra aferrada al personaje de la derecha, que alza los brazos al cielo y asume la pose de una de las María Magdalenas de los dibujos preparatorios. Picasso ha abandonado el rostro vuelto hacia el sexo, en beneficio de una máscara animal. Pero esta misma máscara es una alusión sexual. La manta religiosa hembra es un insecto muy voraz a quien sucede a veces el mordisquear a su macho durante la cópula. Loa, brazos alzados y las manos con dedos cruzados están inspirados en los de María Magdalena de Matthias Grünewald. Es en efecto a partir del retablo de Hessenheim que el año siguiente Picasso, en su nueva casa de Guadeloupe, emprende toda una serie de dibujos en tinta china. Objetos y personajes están ahora dilacerados, como descompuestos. O bien las formas se alargan, se encajan, se articulan, y todo el calvario se vuelve una arquitectura de osamentas. A veces un toque de humor viene a atenuar esas visiones de pesadilla. El perisonium de Cristo, ese velo de pudor que por tradición figura como cubriendo sus riñones, es tratado por Picasso como un pañal de bebé,
y el pintor dibuja hasta el alfiler de nodriza. Otra broma prevé un tornillo en lugar del clavo. Todos esos dibujos muestran lo preocupado que estaba Picasso por la crucifixión. Soñaba tal vez con una gran composición de la que el pequeño cuadro de 1930 no hubiera podido ser más que el bosquejo. Picasso retomará el tema en 1937 con estudios de lágrimas y de llorosas. O en agosto de 1938, con un dibujo donde se reencuentra al caballero de la lanza. Esta vez, el pintor muestra una tela manchada de sangre, velo de Verónica o muleta. El Cristo aúlla. Una mujer le arranca las vísceras y las devora. Una Magdalena descompuesta y orinante está aferrada al sexo de Cristo. El dibujo tiene, ciertamente, un carácter sexual blasfemo. Pero Picasso no hace más que traducir allí, de modo abierto, las innumerables alusiones de la pintura clásica a la virilidad de Cristo. Este dibujo explica también el personaje de blanco de la pintura de 1930. Esta silueta de boca muy abierta, que podría ser la Virgen María lamentándose, está lista, de hecho, a devorar a Cristo. La crucifixión pertenece entonces a una serie de obras secretas donde Picasso expone sus relaciones problemáticas con las mujeres. Compuesto el mismo año que la danza, el beso mostraba ya un abrazo amoroso, donde el choque de las formas y de los colores encerraba a la pareja en una suerte de siniestra guerra sexual. El encuentro en 1927 con Marie-Thérèse Walter, entonces de 17 años de edad, no transformará enseguida el universo de Picasso. Si en el curso de los años siguientes él pinta a menudo con felicidad a su muy joven amante, permanece obsesionado por una imaginería brutal. La bañista al borde del mar mostraba a una mujer desnuda con cabeza de manta religiosa. La mujer del sofá rojo o el gran desnudo del sofá rojo expresaban la misma violencia que continuará nuevamente después de la crucifixión con la mujer del estilete o el asesinato. Y hasta Guernica, donde Picasso repone en escena, en una inmensa gama de gris, personajes fabulosos y gestos trágicos de sus cuadros precedentes. Pero Guernica era la ilustración de un drama mundial y el cuadro gigante había sido pintado para ser mostrado. La crucifixión, a pesar de la universalidad del tema, no estaba destinado a ser exhibido. Nadie puede decir con certeza por qué el pintor quería guardar precisamente esos cuadros. Pero esta abundante serie de los años 20 y 30 es como el diario íntimo de una larga crisis que se condensó en ese pequeño cuadro de la crucifixión, del cual el pintor no se separó. Para contar esta crisis, la crucifixión utiliza un modo de narración particular. Episodios sucesivos de la pasión son mostrados al mismo tiempo. Cristo es clavado en la cruz y recibe el golpe de lanza. Los soldados se reparten sus vestiduras y los ladrones fueron ya descendidos a tierra. La luz vecina las tinieblas, las imprecaciones con las lamentaciones. Esta forma de exposición simultánea, que recuerda la de la pintura religiosa de la Edad Media, es también la de los relatos místicos o los sueños. Del mito o del sueño, la crucifixión posee una dimensión metafórica. La escalera está allí para recordar primero que hay allí un problema de escala. Después que es con esta escalera de pared que la aventura con Olga comenzó. La abundancia y el tamaño de los pies sirve para ilustrar que estamos al pie de la cruz. Los soldados con cabezas de pájaros, la María Magdalena con cabeza de manta religiosa o la Virgen caníbal sugieren un mundo de animales humanos de pesadilla. Como el mito o el sueño, el cuadro concentra, pues, toda suerte de imágenes. Imágenes de la historia religiosa. Imágenes de la historia de la pintura. Imágenes de las artes primitivas. Imágenes de las búsquedas sucesivas del pintor. Imágenes de su vida personal.
Es como si Picasso se llevase a sí mismo a escena como crucificado, rodeado por la zarabanda de las figuras del mal y en un ritual que toma de otras prácticas primitivas o esotéricas. Por su composición, el ritual pintado se vuelve él mismo una suerte de conjuro del dolor y del espanto. La estridencia de los colores es también una forma de resistencia a la muerte blanca y negra. Esta imagen del pintor mutilado y devorado por las mujeres pertenece a la historia secreta de Picasso. Ella no cesará de acosarlo a través de las figuras del Cristo torero o del Minotauro. Y hasta este último autorretrato, donde el pintor, por fin solo, se mira en el espejo como al extremo de su camino de la cruz.